en esta transmisión en vivo y en directo que estamos haciendo desde el Club de Industriales a propósito de estar al aire, de lo que significan los retos y desafíos de la industria de la radio y la televisión. Hace ratito platicábamos con Jaime Antonio Robledo Hernández, presidente de la Cámara, y creo que también es importante la otra parte, la contraparte, el esfuerzo que también realizan las y los trabajadores para que esta industria de la radio tenga sentido, para que esta industria de la radio tenga valor, para que esta industria de la radio tenga también pues un trabajo profesional, capaz, competitivo y sobre todo de calidad. Mi querido líder, mi querido Alejandro Olvera Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi estimado Aurelio. Líder del sindicato de la industria de la radio y la televisión en Querétaro. Ale, retos, desafíos importantes, van de la mano con la visión que tienen hoy por hoy los empresarios de la radio. ¿Y cuál sería el reto, el desafío mayor que hoy tienen que atender los medios de comunicación ante lo que estamos viviendo en nuestro país y en Querétaro? Sí, fíjate que yo siempre he dicho, no hay empresa si no hay trabajadores, y no hay trabajadores si no hay empresa. Tenemos que remar conjuntamente, yo siempre lo he manejado. Aquí no hay cámara ni organizaciones sindicales como STIRS y TATIR, o sea, somos una industria y como tal tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que trabajar en unidad. Vienen retos muy difíciles, tú lo has visto, en esta industria yo siempre he dicho que es una industria amenazada todos los días. Hoy te duermes y mañana amanece algo nuevo. Sí, claro. En la tecnología, entonces tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar trabajando, tienes que estar también viendo esas posibilidades y sobre todo yo siempre he dicho, a veces nos han preguntado hoy con la nueva tecnología lo que es la mano de obra. La del trabajador. Claro. Son trabajos especializados. Sí, fíjate que yo cuando estudié la carrera de diseño gráfico, cuando entré en la computadora, cuando inició la Mac, decía, la computadora no se equivoca. Quien se equivoca es realmente el ser humano, porque tú necesitas hacerle en el teclado y ahí se equivoca. La máquina no se equivoca, pero no hay realmente una máquina si no está detrás un ser humano. Ni modo que se programe sola, se haga sola. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que hoy se tiene en esta industria, el ir a la vanguardia. Hoy, muchas de las piedritas en el camino que se nos han puesto, el tema de el COVID, la situación económica, hay muchos retos que se tienen que hacer. Y yo creo que hemos platicado conjuntamente con la Cámara para tratar de buscar que vayamos trabajando el hecho de capacitar a la gente, el hecho de ir trabajando poco a poco para poder llevar a cabo esos retos que nosotros tenemos. Sí, nosotros decíamos, vienen retos muy difíciles. En el caso de nosotros como industria, las empresas de radio y televisión son empresas particulares, no es una empresa que digamos abiertamente o es social o es de gobierno, no. Son empresas particulares, los dueños de las empresas también tienen que ver en ese sentido, porque ¿qué se vende? Se vende aire. Claro. Le vendes al comerciante, le vendes al cliente, tienes que buscar de ahí este tipo de situaciones, y con la pandemia muchos negocios cerraron. Hoy realmente el espectro, hoy como le podríamos llamar vulgarmente, la mercancía se redujo. O sea, hay muy poca mercancía para un gran número de emisoras, pero yo creo que hay que hacer radio. Yo de repente les digo que tendríamos que volver nuevamente a la radio de atrás. Sí, claro. Hacer buenos contenidos, hacer muy buena producción, porque eso es lo que normalmente la radio siga siendo la compañía de las familias, ¿no? Yo siempre he dicho que la radio va a ser muy difícil de sustituir. Normalmente en el carro, en casa, donde vas, siempre te está acompañando, siempre hay una sonrisa. De repente ves a un cuate en el carro que se va riendo y dices, bueno, ¿por qué se va riendo? Porque va escuchando la radio, porque va escuchando a alguien. Entonces, yo siempre dicho, es una compañía y esto no debe de dejarse. Preparado el sindicato, preparados los trabajadores, preparadas las empresas también para afrontar estos grandes retos, desafíos en el marco de la libertad de expresión, mi querido Alejandro Olvera. Fíjate que yo digo que sí, es una de las cosas que hemos manejado, incluso aparte también nosotros, y lo he platicado yo con el presidente de la Cámara, con Jaime Antonio, el que tenemos que nosotros llegar y no dejar que nos cuarten esa libertad de expresión que se tiene, ¿sí? Es una libertad de expresión que se tiene y que se da, ¿sí? Para poder llevar a cabo las cosas. Pero
Yo siempre he dicho, debe de haber esa libertad de expresión en todos los medios, Claro. incluso no solamente en medios, como ciudadano tú también Claro. debes de tener esa libertad de expresión, a ejercerla y tener ese derecho. Finalmente, y lo ves aquí en este entorno, estamos rodeados, llenos, colegas, compañeros de otros medios de comunicación, de otras estaciones de radio, de otras empresas. Decía Jaime Antonio Robledo, somos competencia, pero también coincidimos dentro de una perspectiva social para poder abonar, para poder aportar un granito de arena al desarrollo que hoy requiere Querétaro en materia de la que tiene que ver con la libertad de expresión, en materia también de contenidos, de información, de esto que es parte de los medios de comunicación todos los días. Sí, mi fíjate querido que yo a Alejandro. veces esto lo comparo como un equipo de fútbol, ¿no? Tienes el rival, ¿no? El que le va a la Chivas y el que a la América. Pero en el caso, por ejemplo, de los jugadores. No hables de la América, por favor, Bueno, ahorita. que por cierto en la noche jugará. Pero por ejemplo llegan los jugadores y los ves, se saludan. En la cancha son rivales. Terminando el partido van y se vuelven a saludar, aunque en la cancha hayan tenido alguna fricción. Eso es lo que normalmente, como tú lo has mencionado y lo dijo Jaime. O sea, son industrias, es competencia, pero todos deben de ir hacia un mismo rumbo, hacia un mismo objetivo. Y como tú lo has mencionado, nosotros somos un medio importante. Tenemos realmente, un valor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mover, podemos manejar, podemos decir y cambiar incluso alguna situación. Yo creo que esa libertad y sobre todo en el momento en lo que tú hablas detrás del micrófono, lo hemos visto, Claro. mueve masas. Entonces, por eso es un reto. Es muy importante lo que se diga, lo que se haga también Claro. en ese aspecto, y como industria tenemos esa facilidad de poder trabajar y poder informar a la sociedad y poder trabajar con la misma sociedad. Sin duda alguna. Y un código de ética que nos implica, y lo decía también Jaime, me parece, esta necesidad de trabajar todos los días en favor de la verdad, decimos nosotros, con la fuerza de la verdad, mi querido líder del sindicato. Sí, así es. Yo creo que cuando existe eso, las cosas caminarán bien. Cuando hay una distorsión, cuando hay una mentira, simplemente cambiará el rumbo, y yo creo esto es lo que no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener esa ética. Yo por eso decía, un buen periodista, ¿qué tiene que ser un buen periodista? No tiene ni por qué inclinarse hacia un lado ni al otro, claro. Siempre tiene que estar en medio, porque yo creo que es una de las éticas, una del profesionalismo en el caso de ustedes, y sobre todo el poder informar a la sociedad con la verdad. Hablando siempre con la verdad. Mi querido Alejandro Olvera Hernández, líder del sindicato de la industria de la radio y la televisión en Querétaro, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, mi estimado Aurelio, A es la un hora. gusto ayer y hoy saludarnos aquí. Ayer estuvimos en San Juan del Río, y bueno, hoy estamos aquí precisamente Hoy y estamos en agradecerte otra vez. el espacio. Gracias, mi querido. Y vienen más. Y además. vienen más todavía. Gracias, Alejandro. Que tengas buen día.